Durante 126.000 años, nuestro planeta estuvo inmerso en la última glaciación. Enormes extensiones de terreno se encontraban bajo inmensas capas de hielo. Contenían tanta agua que los mares se hallaban 100 metros por debajo del nivel actual. La temperatura de los extremos norte y sur bajó significativamente. Grandes herbívoros migraron a los trópicos, seguidos por feroces depredadores, de tal manera que el territorio que ahora ocupa México se convirtió en un paraíso para miles de especies. Dramáticas historias de sobrevivencia tuvieron lugar aquí. Gracias a la tecnología, a los exploradores y científicos, como en una ventana del tiempo, ese mundo sorprendente se revela por primera vez justo en su mejor momento. México en la Edad de Hielo. Se conoce como Pleistoceno o Edad de Hielo al último período geológico caracterizado por extensas glaciaciones a nivel mundial. Dio inicio hace 2.6 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años, cuando la temperatura general del planeta comenzó a aumentar. En esa época, los glaciares de Norteamérica se encontraban unidos con el norte de Asia. El puente de hielo entre ambos continentes alcanzó los 3.000 metros de espesor y formó un paso entre lo que ahora son los territorios de Alaska y Rusia. La teoría más aceptada es que los primeros pobladores humanos llegaron al continente americano en diferentes migraciones. Cruzaron aquel puente helado conocido como Estrecho de Bering a finales del Pleistoceno, entre los 20.000 y los 14.000 años antes de nuestra era. Los fríos extremos obligaron a muchas especies de animales a migrar hacia los trópicos. Los grupos humanos de cazadores-recolectores provenientes de Asia se desplazaron al sur del continente detrás de sus presas y exploraron nuevos territorios. Siguieron grandes manadas de herbívoros que huían del frío hacia un clima más cálido y llegaron al centro del continente en lo que ahora es México. Se refugiaron en cavernas y el dominio del fuego les ayudó, entre otras cosas, a soportar la temperatura que en aquella época era 6 grados más fría que en la actualidad. Hábiles artesanos elaboraron diversos instrumentos con madera, piedras y huesos. La aguda punta de sus lanzas fue sin duda una de las mejores armas para sobrevivir. A medida que los cazadores-recolectores alcanzaron el límite sur de los glaciares, se abrió ante sus ojos un mundo nuevo.
extensas planicies fértiles, bosques, abundantes recursos y alimentos, plantas y animales. Algunos de ellos grandes y poderosos como los mamuts, otros pequeños y escurridizos como los perritos de las praderas, curiosos mamíferos emparentados con las marmotas actuales. Encontraron en el nuevo continente otras especies, manadas de bisontes y de veloces berrendos que corrieron y pastaron en ese paraíso. El descubrimiento de pinturas rupestres en cuevas es la evidencia de que aquellos cazadores interpretaron y representaron su mundo a través del arte. Para realizarlas, utilizaron pigmentos minerales y vegetales notablemente duraderos. Trituraron óxidos de hierro, arcilla y carbones vegetales mezclados con fluidos orgánicos como grasa animal o resinas que ayudaron a fijar la pintura en las paredes. Además de pintar con las manos, utilizaron instrumentos como pinceles hechos con pelo de animal e incluso carrizos para soplar la pintura con la boca. Su saliva funcionaba como fijador. En diversas cavernas del norte de México se han encontrado trazos que revelan la variedad de animales de aquel entorno, como venados, aves rapaces y borregos cimarrón. Ninguna de estas especies había visto jamás al ser humano. No estaban preparadas para esquivar sus armas y combatir a su nuevo depredador. Los cazadores no eran tan veloces como la mayoría de sus presas, pero lograron dejarlas extenuadas en la persecución gracias a su resistencia. Además de ser fuertes, los humanos fueron capaces de rastrear las huellas de sus presas durante horas y de seguir el cauce de los arroyos hasta llegar a las aguas donde abrevaban. Pero ¿cómo hicieron para someter animales tan grandes como el mamut? Los primeros grupos humanos llegaron al continente americano entre 14.000 y 20.000 años antes de nuestra era a través del estrecho de Bering. Hábiles cazadores crearon armas para cazar animales más veloces y poderosos que ellos. En una batalla cuerpo a cuerpo, habrían quedado fuera de combate no solamente frente al gigantesco mamut, sino ante cualquier otro animal de grandes proporciones. Pero la inusitada facultad de lanzar sus armas a varios metros de distancia fue lo que los convirtió en uno de los depredadores más peligrosos de la edad de hielo. El hecho de que existieran cazadores que a distancia pudieran hacerle algún daño a los animales, también de una manera oportunista, dependiendo de los accidentes, de que se quedaran atorados, que cayeran en alguna fosa o algo así, servía para que con las lanzas y con los otros instrumentos que tenían, los mataran. Hace 14.000 años, la Cuenca de México era un extenso sistema de lagos y humedales, rodeado por volcanes y densos bosques, con un clima templado muy favorable para el desarrollo de la vida. La megafauna era abundante. Para atrapar animales tan grandes como el mamut, era indispensable que los cazadores trabajaran en equipo, o
que encontraran una oportunidad fortuita como hallar un ejemplar varado en el lecho fangoso de un lago. Con respecto a que si hubo caza de los mamuts por el humano, esto sí se ha demostrado en varias partes del mundo, aún en México. Sin embargo, no necesariamente es una caza activa como muchas veces se ha ejemplificado, sino sí una caza pasiva en la que el humano aprovechaba animales que podían estar heridos o aún recién muertos, para aprovechar toda esa gran cantidad de carne, de la piel que tenían estos animales. En general, los machos adultos de elefantes prehistóricos eran individuos solitarios, como los africanos de hoy en día. Existe evidencia de que estos animales se bañaban en las orillas someras de lagos. Cubrían su piel con capas de lodo para protegerla de parásitos y de los rayos del sol. Un coloso de esa magnitud representaba una gran recompensa. Mucha carne, piel, huesos, útiles para elaborar herramientas y armas. Incluso sus enormes dientes eran utilizados en la construcción de viviendas temporales. Pruebas contundentes de la cacería de elefantes prehistóricos en la Cuenca de México se encuentran en fósiles recuperados en el lago de Texcoco, en los que se aprecian puntas de lanza incrustadas en el hueso. Los contextos arqueológicos tienen esta evidencia de puntas de flechas donde sabemos que mataban mamut, que mataban camellos, que mataban estos elefantes de la era del hielo. Conocer los métodos de caza y las presas de los humanos de la prehistoria es fundamental para determinar la época en que se asentaron los primeros pobladores en el territorio mexicano. Para ello mismo, dos hallazgos son particularmente importantes: los restos fosilizados del Peñón de los Baños y los de los cenotes en la península de Yucatán. El descubrimiento de la mujer del Peñón se da al azar. Hay un señor haciendo una excavación en el patio de su casa y cuando llega a cierta profundidad se encuentra con el esqueleto para la excavación y reporta este hallazgo a los arqueólogos de Lina en 1959. Los hallazgos que se han dado en el área del Peñón de los Baños son muy importantes. Uno, porque se han hecho 5 descubrimientos de esqueletos humanos. Uno, el más importante, es el del esqueleto de la mujer del Peñón, que tiene 12.700 años y además tiene unas características morfológicas muy particulares. Esta es una réplica de la mujer del Peñón 3, que proviene de aquí, de la Ciudad de México. Es representativa de lo que hemos llamado morfología paleoamericana, de los individuos de más de 8.000 años en la mayor parte del continente. Se puede ver que el cráneo es muy alargado y angosto, cómo se proyecta hacia la parte de atrás y cómo la cara también es más angosta, con la nariz más angosta, y cómo es bajo en comparación con la frente, ¿sí? Esto es lo que solemos encontrar cuando vemos materiales de gran antigüedad en América. La mujer del Peñón representa un hito trascendente para la antropología y arqueología mexicana. Pero ¿cómo hicieron los científicos para determinar la edad de estos restos? Para poder conocer la antigüedad de estos esqueletos, se toma una muestra del esqueleto, una muestra de hueso del esqueleto, se lleva a un laboratorio donde se aplica un método conocido como el carbono 14. A través de toda esta metodología de análisis bioquímico se puede obtener la antigüedad de cualquier esqueleto que cuente con elementos como el colágeno. Hay, por ejemplo, esqueletos que no tienen ese colágeno y es muy difícil obtener su antigüedad. El esqueleto de la mujer del Peñón se lleva a un laboratorio que tenga un reconocimiento internacional. En este caso es un laboratorio de la Universidad de Oxford, porque este laboratorio ha tenido una trayectoria y bueno, ese es un buen soporte cuando se tiene unos datos tan importantes como estos.
porque en el momento de la publicación, si este laboratorio no tiene un reconocimiento, es muy difícil que nos crean la antigüedad de estos esqueletos. Recientemente se descubrieron en las cuevas sumergidas en la península de Yucatán restos humanos cuya antigüedad podría ser mayor a los del Peñón. Dentro de las cuevas se han encontrado ya 8 esqueletos humanos, todos de la era del hielo, todos de una antigüedad entre 8 y casi 14,000 años, el más antiguo. Que por cierto pues los pone por lo menos en los 3 esqueletos humanos más antiguos del continente americano, lo cual pues ha sido muy emocionante porque aunque se sabía que había habido humanos y animales en toda esta zona, pues nunca se había tenido la evidencia. Sin duda, ambos descubrimientos representan la referencia más antigua de la historia antropológica del país. El azar jugó un papel importante en la recuperación de los fósiles del Peñón de los Baños, y las circunstancias que rodearon los hallazgos de la península de Yucatán no son menos sorprendentes. Los primeros pobladores humanos del continente americano llegaron de Asia en diversas oleadas. Para los investigadores modernos, resulta importante conocer las fechas precisas y los lugares de sus asentamientos. En la década de los 50, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un lugar conocido como el Peñón de los Baños, se encontraron restos humanos con una antigüedad de más de 12,000 años. Mira, estos son parte del esqueleto postcraneal de la mujer del Peñón. Tenemos, por ejemplo, las vértebras, tenemos los húmeros, tenemos aquí la parte de la pelvis. Como ustedes pueden ver, el esqueleto está en muy buenas condiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una especie de agujeritos, que es donde extrajimos el material para hacer el fechamiento. Gracias a estos descubrimientos, se sabe que la Cuenca de México fue un sitio con abundantes recursos naturales que atrajeron a diversos grupos de cazadores-recolectores. En esta región se localizaron los restos de 54 personas considerados los habitantes más antiguos del Valle de México. Pero también en la península de Yucatán se han realizado descubrimientos sorprendentes con las nuevas técnicas de exploración subacuática. Conocer las circunstancias en que se suscitaron permite entender mejor el trabajo de los científicos. Cuando se hizo el primer descubrimiento de restos antiguos en las cuevas sumergidas, en realidad estábamos haciendo en la península de Yucatán otro proyecto, que era con esqueletos de la época maya, mucho más jóvenes, que se encuentran en los cenotes que suelen estar cerca de sitios arqueológicos. Entonces fue cuando nos pasaron pues, el aviso de un esqueleto en una situación muy diferente, en un contexto al interior de una cueva muy profunda, en la que era virtualmente imposible que los mayas hubieran podido entrar, porque para la época maya ya estaba sumergida. Cuando nosotros lo vimos, debo decir que fuimos muy escépticos, porque la forma del cráneo de este primer descubrimiento no se parecía a otros esqueletos realmente antiguos de México o del resto de América. Pensamos que era posiblemente mucho más reciente, y como Arturo González se empeñaba en pensar que era muy antiguo, pues tomamos una muestra y le sugerí que la mandara a un laboratorio en Riverside, en California. Mientras llegaban los resultados, que tardaron varias semanas, nosotros restauramos el cráneo, que estaba muy roto, y nos dimos cuenta de que no era moderno. La forma, a pesar de ser tan diferente de las de otros esqueletos antiguos, tampoco se parecía a los de los mayas actuales. Era entonces un misterio. Cuando llegaron los resultados radiocarbónicos señalando que tenía más de 13,000 años de antigüedad, pues, hombre,
estuvimos muy contentos de habernos equivocado y de darnos cuenta que efectivamente teníamos uno de los restos humanos más antiguos del continente. Los científicos bautizaron a estos milenarios fósiles como la Mujer de las Palmas a través de rigurosos estudios de antropología forense. Los investigadores llegaron a conocer algunas de las características de la fisonomía y del modo de vida de este individuo. En este caso, los huesos de la cadera, por ejemplo, nos señalaron que se trataba de una mujer. Los dientes nos indicaron que era bastante joven, que apenas estaba saliendo de la juventud, tendría entre 18 y 21 años. Era de muy baja estatura. Los huesos largos nos indicaron que era muy bajita de estatura, no llegaba al 1,50 posiblemente. Y sabemos que llevó una vida corta y pues con una buena alimentación, seguramente con mucha actividad física. Y también pensamos que debe de haber sido muy querida por su gente, muy estimada, muy valorada, porque la encontramos a más de 200 metros de distancia de la entrada de la cueva, ¿sí? Imagínense entrar a un lugar así, sin electricidad, sin iluminación, únicamente ayudados por fogatas y antorchas posiblemente. Esto es un peligro para el resto del grupo, y el enterrar en un lugar tan especial, tan difícil de acceder a uno de sus miembros, representa pues eso, que hay una valoración importante hacia ella. Además de los restos de seres humanos que han encontrado en las cristalinas aguas de los cenotes, los espeleobusos han hecho descubrimientos asombrosos de la fauna con la que estos se alimentaban. En el momento en que el buceo permitió que llegáramos a estos lugares, que pudiéramos acceder a estas cuevas que hoy están inundadas, esto facilitó que empezaran a ocurrir descubrimientos, desde los primeros que tenían que ver con algo que parecían hogueras dentro de una cueva, hasta posteriormente encontrar elefantes, gliptodontes, unos camellos que habían sido consumidos por humanos ahí. Entonces, este yacimiento que es la península de Yucatán, y en específico el sitio que conocemos como el yacimiento Tulum, nos han arrojado una información valiosísima sobre qué pasaba con los hombres y los animales durante la era del hielo. Los descubrimientos de la relación de los humanos con los animales de la época y sus métodos de cacería pueden aclarar muchas dudas sobre la extinción masiva del 70% de los grandes mamíferos en el Pleistoceno. No se sabe con certeza si los humanos fueron una influencia definitiva en la extinción de las grandes especies de hace 10.000 años. Lo único cierto es que el ser humano sobrevivió con su capacidad para adaptarse hasta a los animales más feroces. Los arcaicos fósiles encontrados ayudan a la ciencia a comprender mejor el pasado, a vislumbrar lo que tuvo lugar en la Edad de Hielo. El debate sobre la antigüedad de los restos de la Mujer de las Palmas continúa. Sin embargo, los estudios científicos encontrados en el Peñón de los Baños, como los de las cuevas de Yucatán, son los restos humanos más antiguos de México y posiblemente del continente. Los seres humanos llegaron a lo que hoy es América hace unos 20.000 años, sin percatarse de que se adentraban en un nuevo territorio. Lo poblaron y lo hicieron suyo. Dejaron su huella en el planeta, una huella que perdura hasta nuestros días.